Hay una paradoja curiosa en la vida que casi todos hemos experimentado alguna vez. Cuando no tenemos dinero, nuestra mente se vuelve una máquina de ideas. Pensamos en negocios, soluciones, proyectos, estrategias. De repente queremos vender algo, emprender algo, crear algo. Pero cuando finalmente llega la estabilidad, cuando tenemos un buen sueldo, una cuenta más tranquila o cierta seguridad, las ideas desaparecen. Y lo extraño es que debería ser al revés. Uno pensaría que con dinero, con tiempo y con recursos la creatividad explotaría, pero no. La mayoría de las veces ocurre lo contrario. La creatividad aparece cuando hay presión y desaparece cuando aparece la comodidad. La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué el cerebro humano funciona así? Y aún más importante, ¿cómo podemos usar este conocimiento para mantener nuestra creatividad viva incluso cuando la vida empieza a ir bien? Porque si entendemos esto, podemos desbloquear algo muy poderoso: la capacidad de seguir creando, innovando y creciendo sin necesidad de estar en crisis. La mente en modo supervivencia. Para entender esta paradoja, primero hay que comprender cómo funciona el cerebro humano frente a la escasez. Cuando faltan recursos, el cerebro entra en modo supervivencia. No es una metáfora, es literalmente un estado neurológico. Durante miles de años de evolución, nuestros antepasados enfrentaban problemas muy simples, pero muy urgentes. No había comida, no había refugio, no había seguridad. En esos momentos, el cerebro activaba sistemas de alerta. La atención se agudizaba, la creatividad se activaba, la mente buscaba soluciones rápidas. Si no encontraba una solución, morían, así de simple. Por eso la escasez tiene un efecto tan poderoso sobre la mente humana. Activa algo que podríamos llamar creatividad de supervivencia. De repente pensamos cosas como: ¿qué puedo vender? ¿Qué habilidad tengo? ¿Cómo puedo resolver esto con lo que tengo? Y esa presión hace algo fascinante: reduce el ruido mental. Cuando hay escasez, el cerebro deja de pensar en mil cosas irrelevantes y se enfoca en lo esencial. La urgencia elimina la distracción, y eso, paradójicamente, es uno de los motores más poderosos de la creatividad. Lo que dice la ciencia sobre la escasez. Esto no es solo filosofía motivacional, la ciencia también lo ha estudiado. Investigaciones publicadas en el Journal of Consumer Research realizaron varios experimentos donde se comparaba cómo las personas resolvían problemas cuando tenían abundancia de recursos versus cuando tenían pocos. El resultado fue sorprendente: las personas en condiciones de escasez encontraban soluciones mucho más creativas, reutilizaban objetos de forma inesperada, encontraban alternativas ingeniosas, pensaban fuera de lo convencional, mientras que las personas con abundancia simplemente usaban la solución obvia. Es decir, la escasez obliga a la mente a expandir sus posibilidades. La abundancia, en cambio, permite quedarse en piloto automático. La comodidad, la cárcel invisible. Y aquí aparece un enemigo silencioso de la creatividad: la comodidad. La zona de confort es uno de los lugares más peligrosos para el desarrollo humano, no porque sea mala en sí misma, sino porque adormece la mente. Cuando todo está bien, el cerebro no ve ninguna razón para esforzarse. No hay urgencia, no hay presión, no hay necesidad de innovar. Entonces ocurre algo muy curioso: la mente se vuelve eficiente pero no creativa. Se limita a repetir lo que ya funciona, y esto explica por qué tantas empresas gigantes terminan siendo superadas por startups pequeñas. Las grandes organizaciones tienen dinero, recursos y equipos enormes, pero muchas veces pierden algo que los emprendedores sí tienen: hambre. El hambre agudiza el ingenio. Existe incluso una explicación biológica para esto. Cuando sentimos hambre, el cuerpo libera una hormona llamada grelina. Esta hormona tiene un efecto interesante en el cerebro: mejora la memoria, aumenta la atención, agudiza los sentidos. En términos evolutivos, esto tenía sentido. Un humano con hambre necesitaba volverse más inteligente temporalmente para encontrar comida, necesitaba detectar oportunidades, necesitaba pensar mejor. Y aunque hoy ya no cazamos mamuts, ese mecanismo sigue funcionando. La escasez nos vuelve mentalmente más agudos, pero la abundancia puede volvernos mentalmente perezosos. La trampa de las infinitas opciones. Ahora bien, la abundancia tiene otro problema: no solo elimina la urgencia, también crea demasiadas opciones, y esto puede paralizar la mente. El psicólogo Barry Schwartz llamó a esto la paradoja de la elección. Cuando tenemos pocas opciones, decidir es fácil, pero cuando tenemos demasiadas, aparece algo llamado parálisis por análisis. Pensamos demasiado, evaluamos demasiado, dudamos demasiado, y al final no hacemos nada. Es curioso, la escasez nos obliga a actuar, la abundancia nos invita a pensar eternamente, y pensar eternamente puede ser una forma sofisticada de procrastinación. La ley de Parkinson. Aquí entra un concepto fascinante que pocos conocen. Se llama la ley de Parkinson. Esta ley dice algo muy simple: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para complementarlo. Si tienes un día para hacer algo, lo harás en un día. Si tienes una semana, lo harás en una semana. Si tienes un año, probablemente lo harás en un año. Las restricciones crean enfoque. Por eso, muchas de las mejores ideas nacen bajo presión. Deadlines, limitaciones, urgencias. Cuando no hay límites, la mente se dispersa. Cuando hay límites, la mente se enfoca. Las restricciones creativas. Los diseñadores, escritores
y emprendedores conocen muy bien este principio. Se llama restricciones creativas. Consiste en imponer límites artificiales para estimular la imaginación. Por ejemplo, un diseñador puede decidir trabajar solo con 3 colores. Un escritor puede imponerse a escribir una historia en 500 palabras. Un emprendedor puede decidir lanzar un producto con solo $100. Estas limitaciones obligan al cerebro a encontrar caminos nuevos, porque cuando todo está disponible la mente se vuelve perezosa, pero cuando algo falta la mente se vuelve ingeniosa. Los grandes inventores también empezaron con escasez. Muchos de los inventores más famosos de la historia no comenzaron con abundancia, de hecho comenzaron con lo contrario. Thomas Edison falló miles de veces antes de crear una bombilla funcional. Nikola Tesla vivió gran parte de su vida con problemas económicos. Incluso Steve Jobs fundó Apple en un garaje. Lo interesante es que estas historias no son solo románticas, revelan algo profundo. Las limitaciones obligan a pensar diferente. Cuando no tienes dinero para hacer algo de la forma tradicional, te ves obligado a inventar una nueva forma, y ahí es donde nace la innovación. Pero la escasez también tiene un límite. Ahora bien, aquí hay que ser honestos. La escasez puede estimular la creatividad, pero solo hasta cierto punto. Cuando la presión es demasiado grande, el cerebro se satura. El estrés crónico agota la energía mental. Por eso, la verdadera innovación no nace de la miseria absoluta, nace de algo más interesante. Escasez controlada, es decir, tener suficientes recursos para pensar con claridad, pero suficientes limitaciones para mantener la creatividad viva. Ideas de supervivencia versus ideas de propósito. Aquí aparece otra distinción importante, las ideas de supervivencia y las ideas de propósito. Las ideas de supervivencia nacen del dolor, son reactivas, resuelven problemas inmediatos, por ejemplo, cómo pagar una deuda, cómo ganar dinero más rápido, cómo salir de una crisis. Pero las ideas de propósito nacen de algo diferente, nacen de una visión, de un deseo de crear algo significativo, de aportar algo al mundo. Las primeras te ayudan a sobrevivir, las segundas te ayudan a trascender. El desafío en la vida no es solo salir de la escasez, es aprender a mantener la creatividad incluso cuando ya no estás en crisis. ¿Cómo mantener el hambre mental? Las personas más exitosas del mundo suelen hacer algo curioso, simulan escasez, aunque tengan dinero, se imponen restricciones, trabajan con metas agresivas, se rodean de gente que los desafía, se colocan en situaciones incómodas, porque saben algo que muchos olvidan, la mente crece cuando enfrenta desafíos, no cuando se acomoda. Por eso muchos grandes creadores mantienen rutinas muy simples. Steve Jobs usaba siempre la misma ropa, Barack Obama también, no era por estilo, era por ahorrar la energía mental, eliminar decisiones innecesarias y dedicar esa energía a pensar en cosas importantes. ¿Cómo engañar al cerebro para seguir creando? Si quieres mantener la creatividad viva, tenemos que aprender a engañar un poco el cerebro, crear crisis artificiales, por ejemplo, poner límites de tiempo, decidir que tienes solo 10 minutos para generar ideas, limitar tus recursos, crear proyectos paralelos, aceptar desafíos nuevos, cambiar rutinas, incluso algo tan simple como caminar sin el celular puede activar conexiones neuronales nuevas, porque la creatividad aparece cuando el cerebro sale de lo familiar. El dinero, herramienta o distracción. El dinero en sí no es el problema, el dinero es solo una herramienta, pero psicológicamente puede convertirse en dos cosas muy diferentes. Puede ser una distracción o puede ser una plataforma. Si se convierte en obsesión, termina dominando la mente, pero si se usa con conciencia, puede darte libertad para crear. La clave está en no permitir que la comodidad se convierta en estancamiento. La verdadera ventaja de tener poco. Muchos emprendedores creen que necesitan más dinero para empezar, pero en realidad tener poco presupuesto puede ser una ventaja competitiva, porque te obliga a optimizar, a enfocarte, a validar rápido, a evitar desperdicios. Curiosamente, estudios sobre startups muestran que el 42% de las empresas fracasan no por falta de dinero, sino porque crean algo que nadie necesita. Las limitaciones obligan a resolver problemas reales. La abundancia permite desperdiciar energía en cosas irrelevantes. La pregunta más poderosa. Tal vez la diferencia entre las personas que avanzan y las que se estancan se reduce a una sola pregunta. Una pregunta muy simple. Los que se rinden preguntan, ¿por qué no puedo? Los que crean preguntan, ¿cómo podría hacerlo? Robert Kiyosaki lo resume muy bien. La mente que pregunta ¿cómo? Se abre. La mente que pregunta ¿no puedo? Se cierra. El verdadero secreto de la creatividad. Entonces, después de todo esto, tal vez la paradoja no sea tan misteriosa. Cuando no tenemos dinero, tenemos enfoque. Cuando tenemos enfoque, aparece la creatividad. Pero cuando tenemos dinero, aparece la comodidad. Y la comodidad puede apagar la chispa. Por eso, el verdadero desafío no es salir de la escasez. El verdadero desafío es no perder el hambre cuando llega la abundancia. Seguir siendo curiosos, seguir siendo inconformes, seguir preguntando, seguir intentando. Porque al final, la creatividad no depende del dinero. Depende del espíritu con el que enfrentemos la vida. Depende de nuestra capacidad de mantenernos aprendices, de mantenernos humildes, de mantenernos en movimiento. Y por eso quiero terminar con una idea que para mí es muy poderosa, porque en un mundo obsesionado con los resultados es fácil olvidar algo esencial. El verdadero valor no está solo en llegar, está en convertirse en alguien capaz de
de crecer, de aportar, de intentarlo una vez más. Y por eso siempre recuerdo esta frase: bienaventurado el que encuentra paz en su proceso, porque su luz no dependerá de los resultados del mundo, sino de la pureza de su intención. Si este video te dejó pensando, si alguna de estas ideas te aportó valor o te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí seguimos explorando ideas sobre el crecimiento personal, creatividad, filosofía y desarrollo humano. También puedes dejar un poderosísimo comentario aquí abajo, me encanta leerlos, porque muchas veces de ahí salen nuevas ideas para futuros videos. Dale like al video para que YouTube entienda que este contenido vale la pena recomendarlo a más personas. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento donde siente que le faltan ideas, compártele este video. A veces, una sola idea puede cambiar la dirección de toda una vida. Nos vemos en el próximo video.